estos dos temas, porque ya vimos los paradigmas, los métodos y vimos todo el origen de la ciencia y por qué es importante el conocimiento científico. Ahora entonces vamos a hablar del enfoque cuanti y el quali. Entonces les voy a compartir aquí, les voy a mostrar muy rápidamente algunos artículos, no creo que alcancemos a verlos todos, pero quiero que analicemos ese artículo a ver qué nos llama la atención. Este artículo se llama Autoestima personal y colectiva, asociación con la identidad étnica en los brasileños. Los artículos, y eso lo iremos viendo, ustedes ya lo conocen, siempre aquí en el resumen nos permiten ver brevemente al principio, usualmente es como una especie de descripción de los objetivos y del problema. Luego va la parte metodológica. Luego van los resultados. Esto lo van a encontrar en la mayoría de artículos. Siempre el resumen nos presenta esos aspectos súper claves. Solo viendo el resumen, la idea es que podamos pensar si esto será algo cuantitativo, que sabemos que lo cuanti nos suena como a números, o cualitativo. Miren aquí. Los objetivos son explorar las diferencias en la identidad étnica y contrastar las relaciones entre AEP y AEC, que ya veíamos aquí arriba que se refería a la autoestima personal y colectiva y la identidad étnica. Se contó con 255 personas. El 73.3% eran mujeres frente a 26.7 varones. Como instrumentos se emplearon la escala de autoestima, la AEC de Luton Henny Crocker, el Multigroup Ethnic Identity Measure y ya. Los resultados mostraron que se asocia la autoestima personal con la colectiva. Solo viendo esto, ¿a qué le suena esto? ¿Es cercano a qué enfoque le suena? Si yo solo sin conocer o con lo que han leído, ¿es algo más cuantitativo o es algo más cualitativo? Cualitativo. Cualitativo. ¿Quali o cuanti? Cuantitativo. Aunque para que Yo tuviera los opino que dos. cualitativo. ¿Opinas? Bueno, veo que Es están mi cualitativo. Quali, cuanti. Es Bueno, cualitativo. vamos. Listo. Bueno, esto me parece interesante a ver cómo les suena. Vamos a bajar un poquito más. Vemos que todo artículo siempre tiene una introducción que incluye un poco la descripción del problema, incluye también todo el tema de la parte teórica. También aquí, esto es un paréntesis, pero fíjense cómo se utilizan las citaciones en los artículos. Miren, incluyó 1, 2 y 3 referencias con solo 3 líneas. Entonces, eso es algo muy común y es muy común usado en el lenguaje científico. Se suelen hacer, porque hay tanta información que lo que se hace es buscar elementos comunes entre varios autores y se cita de esa manera, para que lo tengan en cuenta, porque es la forma en la que se suele hacer esto en investigación. Bueno, vamos a bajar a la parte que nos va a dar la pista principal y es la parte del método. Aquí en el método nos dice, la muestra está conformada con 255 participantes con edades tanto. Nos da un montón de porcentajes para describir esa muestra. Los instrumentos, escalas validadas. Nos habla de la escala de autoestima, nos habla de otra escala de autoestima también, aquí están. Procedimiento, análisis de datos. Y en el análisis de datos dice, es un estudio correlacional de carácter transversal y se utilizó el SPSS, que sabemos que es para análisis estadístico. Con esto que les estoy mostrando, ¿les sigue sonando más cuanti o más quali? Cuantitativo. Cuantitativo, profe. Sí, señoras. Cuantitativo. Este estudio es más cercano a lo cuantitativo. Fíjense que a veces creemos que lo cualitativo, que en lo cuanti significa que solo trabajo números y no trabajo ningún tema y como, pero en la psicología, todo lo que nosotros estudiamos tiene que ver con el ser humano, entonces puede sonar a que todo va a ser quali. Pero la forma como lo hacemos y como nos aproximamos al estudio es más cuantitativa en este caso. Y además, fíjense, claves aquí para identificar que algo es cuanti. Bueno, además de que utiliza porcentajes, utiliza escalas. ¿Y por qué es importante una escala? Recuerden que lo cuantitativo se asocia con
el paradigma positivista. Y en el paradigma positivista, garantizar la objetividad. Por eso las escalas son instrumentos que buscan precisamente garantizar la objetividad. Y además se busca siempre llegar a muestras amplias. Positivista. Entonces, fíjense a través de esto cómo estamos características del positivismo se están viendo en este articulito nomás. Lo demás. Vamos a de vida familiar, un estudio cualitativo. Mire la diferencia en el título anterior. Y quiero señalarlo aquí. Autoestima personal y colectiva. Asociación con la identidad étnica de los brasileños. Algo que suele ocurrir en lo cuantitativo, que recuerden que se asocia con lo positivismo, nosotros habíamos visto el tema del reduccionismo y decíamos, en el positivismo dividen en partes más pequeñas. Entonces, aquí para abordar la autoestima personal y colectiva, fíjense que evalúan varias cosas por separado. Entonces, voy a hacer una encuesta de autoestima, voy a hacer otra encuesta de autoestima colectiva, voy a hacer otra que sea sobre identidad étnica. Todo eso, ver todo por separado nos da una pista también de que es algo cuantitativo que está relacionado con el paradigma positivista. Aquí vemos calidad de vida familiar, mucho más general. Veamos el resumen. Se llevaron a cabo grupos de interés y entrevistas individuales con 187 individuos, miembros de familia y demás. Recuerdan que habíamos dicho que en el método inductivo se va de lo general, de lo particular a lo general. Pues fíjense que el cualitativo, el método cualitativo, pues utiliza, este enfoque utiliza ese método. Entonces, primero recolecto sus experiencias, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya se puede ir a lo otro. Voy a volver aquí porque me parece que alguien de pronto preguntó algo. ¿Se está entrecortando? ¿Sí? ¿Sí se está entrecortando? Ay, Dios mío. Ven, un momentico. A ver. No escuchamos la última partecita. A ver, ¿me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Muy cortado. ¿O ya mejor? A ver. A ver. Ya mejor, profe. ¿Ya mejor? ¿Ya mejor? Voy a volver a compartir a ver si lo logro. A ver si logramos. Ahí, ¿cómo me están escuchando después de compartir? Mucho mejor, profe. Bien, profe. Bien, bueno, listo, vamos a ver. Gracias por avisarme porque si no. Entonces les estaba comentando que en los estudios Quali se utilizan el método inductivo, es decir, yo recolecto entrevistas, en este caso individuales, primero voy a la experiencia particular y después de eso llego a la generalización. Vamos a ir directamente nuevamente al método. Miren el método. Hace toda una descripción bastante grande, participantes. Ahí hace toda la descripción, método. Y uno dice, pues yo aquí no encuentro por ningún lado un número, por ejemplo, ¿no? Que es lo que veíamos en los estudios cuanti, ¿no? Aquí vamos directo, todo es una descripción. Todo es una descripción, ¿no? Miren. Y luego miren que también ponen las preguntas y el tipo de preguntas son dirigidas a una experiencia particular. Cuando oyes las palabras calidad de vida, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Entonces uno dice, cuando hablan con la gente les importa lo que la gente percibe, cómo lo vive. ¿Sí? Entonces eso de una vez nos remite a algo más interpretativo. Solo viendo ese pedacito ya uno puede empezar a darse cuenta. Ahora, miren esto nos puede confundir. Y uno puede decir, ay, no, pero aquí hay números, entonces ya,
se volvió cuanti. No, en cualquier estudio, sea cuanti o quali, yo puedo hacer una descripción demográfica, sociodemográfica, de los participantes. Yo puedo decir, entrevisté a tantas personas que tenían estas características, pero eso no es el propósito del estudio. Aquí no les importa decir cuántos son mujeres, cuántos son hombres, cuántos son afroamericanos. Eso es una descripción. Lo que más les importa es profundizar en las experiencias que ellos dan. Entonces, ya aquí miren, incluso interpretando los patrones, de una vez nos habla de interpretar, ¿no? Lo que nos interesa es un poco ir hasta ahí. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de algunas diferencias, pero voy a comparar con otros estudios para que podamos ir viendo diferentes formas de presentarlo también. A ver, con este título, ¿a qué les suena? Comprensiones sobre pareja en la actualidad. Jóvenes en busca de estabilidad. ¿Es algo más cuanti o es algo más quali? Cualitativo. Cualitativo. Cualitativo porque es más subjetivo, Cualitativo. de acuerdo a lo que el pensar de la estabilidad, no sé, de lo que buscan los jóvenes. Ajá. Sí, fíjense Profe. aquí, señora. Que le iba a decir que yo creo que el solo hecho que leamos la palabra comprensión, ya eso de una vez nos dice que es cualitativo. Perfecto, sí, tal cual. Solo con que diga comprensiones, uno dice, pues aquí le interesa cómo perciben, qué significado le dan los jóvenes a la pareja. Y otro tema importante, miren esto, está en plural, comprensiones. Eso significa que me interesa darme cuenta que hay una experiencia particular. No todas las personas piensan lo mismo sobre esto, o sea, la realidad es construida. Entonces, nuevamente nos habla de ese enfoque asociado al paradigma hermenéutico. Entonces, eso está clave. Veamos cómo lo presenta aquí. Miren, nuevamente, construir una aproximación comprensiva de la relación de pareja antes de la convivencia a partir de los significados y formas de configurarse en la actualidad. Nada más con el objetivo, ya uno dice, claro, no puede ser de otra, es cualitativo. Porque, miren, construir, palabra completamente asociada a lo cualitativo. Aproximación comprensiva, comprender, ¿no? Entonces, y luego al final nos dice significados. O sea, por todo lado nos está gritando, este es un estudio cualitativo. Voy a bajar nuevamente al método para que veamos también qué pistas nos da. Entonces, miren que usualmente en la descripción del método desde lo cualitativo es bastante amplia. Aquí como que aquí vemos que utilizan algunas fuentes, no es tan concreta como la que uno encuentra en un artículo cuantitativo. También miren esto, en este caso dice, la búsqueda de significado se llevó a cabo a partir de 8 entrevistas. Entonces, esta es una pista también porque no les importa llegar a muchas personas para obtener estos significados, ¿no? Entonces, les importa es esas comprensiones particulares que se tienen aquí en cuenta, ¿no? Y aquí pueden, miren, también describen, ay, si fueron 6 jóvenes, pero ¿importa que sean 7, que sean 100? No, aquí esto nos lo dicen para contarnos que fueron 6, pero no pasa igual que en los estudios cuanti, en donde la cantidad de personas es muy importante. Entonces también vayamos viendo esas pistas. Lo otro que pasa aquí es que esto lo van a encontrar mucho en los artículos quali. Y es que muestran fragmentos de lo que la gente dice. Esto es súper común y esto lo van a ver cuando estemos en el eje 4 y que tengan que hacer análisis. Esto es lo que yo les voy a pedir. Entonces, miren, dice la persona, empezamos a ser amigos muy íntimos, él me contaba sus cosas, yo le contaba las mías, hasta que un día, yo no sé, empezamos a gustarnos, esa química, lo bonito, nos está contando una experiencia particular de cómo vivió su relación de noviazgo. Entonces, miren, esto súper cualitativo. Voy a volver aquí porque sé que por aquí, eso, aquí alguien había escrito quali. Se ve entonces súper quali. Vamos entonces ahora a ver otro artículo. Por supuesto, el título está muy evidente. Estudio cuantitativo del consumo de drogas y factores sociodemográficos asociados en estudiantes de una universidad tradicional chilena. Aparte de este pedacito, que evidentemente ya nos dice es cuanti, miren también el resto. ¿No les parece que es como muy específico? O sea, es muy puntual. Consumo de drogas y factores sociodemográficos. Es como que le interesa ir muy al grano.
a lo que le interesa, a la caracterización. Eso es mucho más cuanti. Y si vamos aquí al resumen, bueno, aquí este resumen solo está en inglés, pero en el resumen podemos darnos cuenta, aquí, determinar la prevalencia del consumo de drogas en estudiantes universitarios y su asociación con factores sociales. Cuando yo hablo de prevalencia, entonces veíamos que en la parte quali había una palabra clave que era comprensión, comprender, construir, significado. En la parte quanti, prevalencia nos habla de algo que está por encima de lo otro. ¿Y yo cómo hago para saber que algo está por encima de lo otro? Cuento y miro qué es lo más de eso, qué mayor porcentaje hay. Entonces, prevalece. Por eso se necesita algo quanti en este estudio. Miren además que le aplicaron esa cuestionario a 1.577 personas. Entonces uno dice, les interesa una muestra muy amplia. Voy a ir directamente al método para que también veamos cómo lo ponen. Aquí es un método mucho más concreto. Un estudio exploratorio transversal cuantitativo en el año 2007 con 1.577 estudiantes. Aquí cuando veíamos esa descripción del método, si lo recuerdan aquí en el cual, y miren toda esa parte tan amplia para contarnos el método. En lo lo concreto, ¿cuántas personas? ¿Qué instrumentos utilizaron? ¿Cuándo se aplicó? ¿Cuáles fueron las variables? ¿No? Entonces ya nos va dando unas pistas de cómo es lo cuanti. Y por supuesto los resultados, vemos la descripción. En términos de porcentaje, se utilizan gráficos, usualmente barras, de torta, tablas para describir todo el tema. Aquí les importaba prevalencia, entonces por eso ponen una tabla para ver la prevalencia. Toda esta descripción y en todo porcentajes y frecuencias. Y luego ya aquí empieza ya a hacer relaciones entre variables, que ese es otro tema interesante. Vamos a este otro. Investigación cualitativa en mujeres víctimas de violencia de género. Nuevamente, en lo quali, fíjense que no importa tanto dividir, aquí no dice, quiero analizar la prevalencia de la violencia de género psicológica, económica, patrimonial, digital. No, violencia de género. Es una categoría amplia. Vemos aquí también el objetivo, analizar la experiencia. Entonces, ya hemos visto palabras claves que se utilizan en lo cuantitativo y en lo cualitativo. En lo quali, experiencia, comprensión, significado, construcción. En lo quanti, prevalencia, cantidad, porcentaje. Y vemos todas estas divisiones que se hacen de los conceptos para abordarlos de manera más específica. Vamos nuevamente rápidamente aquí al método para que lo podamos estudios. ¿No? Fíjense que en este artículo seguramente la red. Profe, perdón interrumpirla, pero se siguió cortando y a Esta veces se va. revista les pide describir todo en muy pocas, donde ponen puntualmente qué es. Qué raro porque ya modifiqué. Permítanme, voy a probar aquí unos audífonos y en teoría se entrecorta mucho. Y es que estoy viendo, aquí me sale que tengo la red súper bien, pero voy a intentar, a ver, ponerme los audífonos a ver si se escucha mejor. A ver, ¿cómo me escuchan ahora? Igual de cortado. Muy cortado, mal. Aquí pendiente. Se corta. Se corta. Bueno, entonces voy a volver a la otra red. Denme un segundo. Si vuelvo a ingresar, denme un segundo, voy a parar. Voy a intentar con la otra red. A ver, les escribo porque no sé si se está entrecontando. Intentar con otra red. Denme un momento.
Bueno, ¿qué tal me escuchan ahora? ¿Igual muy cortado o ya mejoró? ¿Bien? Mejoró, profe. Bueno, listo. Por ahora, listo. Gracias. Gracias, gracias. Hoy hemos tenido este inconveniente. Pero bueno, entonces les estaba comentando que en este artículo, pues también vemos que les interesa todo el tema de las experiencias de las mujeres, entonces es bastante claro. También, por supuesto, de artículo a artículo va a variar en función de la revista qué condiciones pone. Por eso vemos que este artículo tiene 6 páginas, entonces les toca concretar y por eso son así como más puntuales con respecto a otros artículos cualitativos. Veamos este último. El impacto de las relaciones interpersonales en la satisfacción laboral general. ¿Les suena a qué? ¿Cuanti, quali? ¿Qué les suena a este? Quali por aquí, Cuantitativo. quanti por aquí, cuantitativo. Cualitativo. Cualitativo. Listo. Vamos a ver. Aquí no nos dice en el título, no nos da la pista, pero hay una palabra clave asociada a lo cuanti que hoy vamos a ver y es el tema del impacto. Porque si nos ponemos a pensar, ¿yo cómo hago para saber que algo impacta? Entonces, si yo le pregunto a una persona, ¿eso le impactó? Pues puede servir, pero eso no me garantiza que le impacte a todas las relaciones interpersonales. Entonces, el impacto necesita usualmente que uno lo mida con mayor cantidad de personas, porque para saber que algo realmente impacta no me sirve solo una persona. Ejemplo, yo les podría decir, quiero ver el impacto que tiene el uso de la aspirina para aliviar el dolor de piernas. Ejemplo. Entonces, si yo le pregunto a mi mamá, ¿qué impacto tiene las aspirinas en su vida? Ay, sí, a mí me ayudan bastante. Pues está muy interesante que yo le pregunte a ella, que sería un método mucho más inductivo asociado a lo quali, pero eso no me garantiza que realmente esa pastilla funcione. Entonces, para garantizar que algo funcione, yo diría, no, mejor tomo a varias personas, una muestra bien grande para poder generalizar y evalúe el impacto. Entonces, siempre que vean esta palabra impacto, empecemos a analizarla más desde un enfoque más cuantitativo. Además, otro elemento clave que vamos a darnos cuenta es que en lo cuanti se buscan también ver correlaciones, ver cómo una variable se relaciona con otra. Aquí yo les estoy diciendo con algunas palabras claves, pero todo esto lo iremos trabajando y profundizando a lo largo de la asignatura. Luego aquí vemos también que, pues por supuesto, les interesó una muestra amplia. Habla de análisis factorial. El análisis factorial es propio de la estadística, entonces uno dice la estadística es más cuantitativa. Y vamos a ver cómo se presentan los resultados y qué método utilizar. Entonces vamos directamente. Muestra de 321 trabajadores, entonces ya cuando utilizan muestras tan amplias uno dice, bueno, eso es mucho más cercano a lo cuanti, aunque por supuesto no es obligatorio, pero es lo más cercano. Utilizar una muestra amplia es mucho más cuantitativo. Luego utilizan escalas. Perfecto, entonces ya sabemos que las escalas, cuestionarios, están mucho más cercanas a lo cuanti. ¿Por qué? Porque una escala busca garantizar objetividad, entonces eso es más cercano a ese paradigma también que veíamos, que es el positivismo. Y por supuesto, si vamos a los resultados, pues nos presentan un análisis de correlaciones, vemos estadística que nos muestra todas esas relaciones entre estas variables. Hasta aquí entonces pudimos ver toda esta primera parte de lo cuanti y de lo quali.